Hola, muy buenas. Hemos estado estudiando el tema de la Navidad y las buenas nuevas. Las buenas nuevas de gran gozo. Entonces hoy me gustaría empezar con ese concepto nuevamente. Porque al oír la obra que Dios hace, ¿cuál es tu reacción? ¿O estás demasiado ya ocupada con tu vida y tus cargas y tus preocupaciones que ni te enteras de lo que Dios está haciendo? O al ver que hay gente que viene a Dios, igual es alguien que tú estás enfadado o enfadado con esa persona. Y esa persona viene a Dios o proclama el nombre de Dios. ¿Cuál es tu reacción? Normalmente cuando hay cosas impresionantes que están pasando en el nombre de Dios, ya también entran problemas. Entran a veces mensajes que no vienen de la palabra de Dios, pero entran para distraer o desanimar. Entonces hoy, ya como seguimos en el tema del nuevo año, te quiero preguntar, ¿de dónde sacas tus creencias? ¿Es porque tu iglesia predica así? ¿Es porque tus abuelos creían así? ¿O es porque tú lees la palabra y ves que eso es la verdad? Es muy importante que nosotros hoy en día, todos los días, en el día a día, que nosotros leemos su palabra. Porque Dios nos ha dado su palabra para usarla. Y no solo hacer caso a lo que otra persona nos diga, pero caminar con Dios en el día a día. Otra vez, repito, es importante no solo hacer caso a alguien que se ponga delante de una cámara, o alguien que se ponga en un púlpito, o alguien que viene a tu puerta. Porque tú tienes que saber lo que crees y el por qué. Entonces este año nosotros en Tafalla vamos a empezar a estudiar varios temas de por qué creemos X. Porque es importante saber el por qué. Hoy volvemos al estudio de Hechos y ya para recordar estamos mirando el tema de la iglesia en su comienzo. Entonces ya hemos visto el viaje misionero de Pablo, también lo que el Espíritu Santo hizo a través de Pedro y cómo el Evangelio ha llegado a los gentiles también. Y vamos a empezar en el capítulo 14, el versículo 27, y dice aquí: y habiendo llegado, entonces aquí estamos hablando de Pablo y Bernabé, y Juan Marcos también estaba con ellos. Entonces habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, están aquí en Antioquía, donde ellos salieron como misioneros enviados, y ya vuelven para explicar cómo Dios había obrado y cómo el Evangelio ha llegado a los gentiles. Entonces ya también son nuevas de gran gozo. Ya presentan las obras tan grandes que Dios había hecho en ellos y a través de sus vidas. Entonces ya quedaron ahí. Pero ya en momentos de proclamar y explicar los milagros de Dios y las obras de Dios, muchas veces viene ya un ataque, viene otro mensaje para atacar y distraer, como hemos dicho al principio. Entonces el capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea, o sea, de la iglesia en Jerusalén, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, es importante, nosotros podemos leer y pensar en eso desde aquí, pero claro, en ese contexto ellos aún no tenían la Biblia. Entonces, aún no tenían todas las enseñanzas que nosotros tenemos aquí escritas. Entonces ya hay un debate, hay unos judíos que están intentando entender qué es este tema de gracia y cómo se vive, cómo se aplica a su vida. Entonces vienen estos de Jerusalén y empiezan a enseñar que, mira, vosotros los gentiles tenéis que pasar por la circuncisión igual que los judíos, o si no, no podéis ser salvos. Pero Pablo y Bernabé lo dejan claro, es que eso no. Y dicen que ya tenían una discusión y contienda no pequeña, o sea, era ya una confrontación, un debate importante. Llegó al tal punto que ya la iglesia aquí en Antioquía dice, mira, tenemos que ir a Jerusalén para tratar este tema. Tenemos que tener un concilio, tenemos que presentarlo, hablarlo y ver lo que está concorde o de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Entonces ya van, para estar con los apóstoles, o sea, los que habían estado con Jesús, y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, siguen hablando ya en cada paso de su viaje a Jerusalén, cuentan todo lo que Dios ha hecho. Una lección para nosotros. ¿Cómo vives? ¿Estás tan centrado en lo tuyo que no cuentas cómo Dios obra? ¿Que no compartes las buenas nuevas tan importantes para el mundo? Porque al oír cómo Dios obraba, entonces dice aquí que todo el mundo entonces ya tenía gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ya tenemos del grupo de los fariseos, algunos que sí son creyentes, pero ya meten más. No es solo Jesús, es Jesús más la ley de Moisés. Jesús más la circuncisión y la ley. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, o sea, para oír cuál era el tema. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que
por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, en medio de esta discusión entre los fariseos, que son creyentes, y Pablo y Bernabé, y los que han venido con ellos, entonces Pedro se pone de pie y dice, mira, sabéis que Dios ha dado la misma señal, o sea que ellos habían hablado en lenguas, los gentiles, de la misma forma que Pedro y los otros habían hecho, para mostrar que ellos también recibieron el Espíritu Santo. Es importante aquí reconocer que era una señal para mostrar que los gentiles entran de la misma forma de los judíos. Hay que creer en Jesús, y como Pedro aquí dice, que no es añadir algo de la ley, que los judíos también tienen que entrar por la gracia del Señor Jesús. Los judíos, los gentiles, tú y yo y todo el mundo tenemos que entrar por el mismo camino que es Jesús y su gracia. No merecemos, no podemos hacer una lista de cosas y ganar la salvación. Es por gracia, como dice en Efesios 2, 8 a 10. Solo por gracia. Algo que no merecemos, que no ganamos. Entonces, aquí Pedro lo presenta tan claramente. Y es importante, lo que iba a decir antes, es importante no decir, mira, vemos que los gentiles también habían hablado en lenguas, entonces es necesario hablar en lenguas para mostrar que eres salvo. Eso no, eso es, según la palabra de Dios, es un don, que podemos mirar el tema más adelante, que ya para ver para quién era y cómo era y cuándo. Pero aquí Dios lo usaba para mostrar la venida del Espíritu Santo en el caso de los primeros judíos que hablaban por Dios, y también para mostrar que los gentiles también recibían igualmente, de la misma forma que los judíos. Pero bueno, el tema para todo el mundo es entrar por la gracia del Señor Jesús. Entonces la multitud, esto es el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces ya ellos presentaban cómo Dios había obrado. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Entonces ya ha sido parte del plan desde el principio de Dios, desde el principio. Entonces Dios tenía un plan. Y después dice, ya el profeta, entonces ya haciendo referencia a los profetas, después de esto volveré y reedificaré al tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, Dios tenía esto planeado. Dios tenía ya el momento preparado cuando ya el Evangelio iba a llegar a los gentiles. Y hoy es un mensaje para todos. Pero todos nosotros, los judíos y gentiles iguales, tenemos que entrar por la gracia del Señor Jesús. Después, entonces Jacobo sigue hablando y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces Jacobo dice, mira, entonces no se debe añadir la ley a los gentiles que se convierten, sino es importante ver lo que divide los gentiles de los judíos. Entonces, que ellos ya tienen respeto hacia los límites o lo que los judíos ven como algo sucio, para intentar romper la muralla en medio de ellos, para ya poder facilitar la unión. Entonces, por eso dice que mira, que ellos, que simplemente escribimos a los gentiles, entonces, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, porque eso, entonces claro, decir que este gentil ahora es mi hermano si soy judío y ya practica estas cosas y come y toca y tiene contacto con todo esto, pues ya lo hacía difícil romper esa división. Entonces, por eso Jacobo aquí dice, mira, vamos a animarles a poner esto en práctica para facilitar la unión del cuerpo de Cristo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, eso es la carta que los apóstoles y los ancianos envían de Jerusalén a la iglesia en Antioquía para responder al problema. Entonces, vemos cómo debe funcionar el cuerpo. Vemos cómo responde un cuerpo unido. Entonces, primeramente, quería que la iglesia en Antioquía entendiese que los que han bajado para enseñar que hay que seguir la ley, que ellos no fueron enviados de la iglesia de Jerusalén. Entonces, que ellos no habían dado un orden para bajar y enseñar eso. Y después, entonces, quieren enviar a algunos hermanos reconocidos por la iglesia para ya mostrar que esta carta es de ellos y que también Pablo y Bernabé tienen el apoyo de la iglesia y reconocen también el corazón de Bernabé y Pablo.
Los que, como dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿sería igual si yo pongo mi nombre ahí? ¿Sería lo mismo si tú pones tu nombre? ¿Cuál es nuestra reputación cuando la gente piensa en nosotros? Pero vemos la reputación de Bernabé y Pablo. Y después, entonces, en la carta dicen, mira, no queremos añadir nada. Ya sois salvos por Jesús, por su gracia. Hay que creer en Él y recibir su regalo tan grande. Y después, si podéis, ya abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces ya, bien haréis. Porque eso va a ayudar al cuerpo. De la misma forma, Pablo más adelante dice que mira, para ti todo es lícito, pero no todo te conviene. Y también nos anima. Si vemos que mis acciones, mis actitudes pueden hacer a otro hermano caer, entonces no debo participar en eso. Pero la base es que lo que me entra no me contamina, es lo que salga. Pero siempre tengo que ver a los que tengo a mi alrededor y cuál será el impacto de mis acciones hacia ellos. Porque debo querer ayudar al cuerpo, no pensar solo en mis derechos. Entonces, por eso en esta carta también incluyen esa petición. No se trata de la salvación, se trata de ayudar al cuerpo y a buscar la unión, la unidad. Y después el 30. Así, pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Entonces ya al oír la verdad y la conclusión de un cuerpo unido, trae consolación, trae paz, porque resuelve un problema, resuelve la fricción. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces ya traían también palabras de ánimo, de consolación. Entonces otra vez es importante recordar que no tenían lo que nosotros hoy en día tenemos. Pero hay una aplicación para nosotros, que tú y yo podemos ya haber estudiado esto durante la semana y traer una palabra para animar a otros. O ya buscar a Dios todos los días y leer su palabra para poder tener una palabra para compartir con mi hermano o mi hermana o con alguien que está peleando con algo. Pero si yo no como de la palabra, no voy a tener fuerzas ni comida para poder compartir. Entonces Dios quiere que nosotros estemos preparados para traer palabras de consolación, de ánimo, también de corrección a veces, pero ya todo con humildad y deseando ver el cuerpo unido. Y después, entonces dice, y pasando algún tiempo ahí fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía,
enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces ya seguían anunciando las palabras de esperanza, el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces que era un mensaje para todos, para los judíos, para los gentiles. Y se trata del regalo tan grande y tan precioso de gracia. Dios nos lo ofrece como un regalo. Entonces ya nosotros reconocemos que no podemos ganarlo, no lo merecemos, y recibirlo, reconociendo que necesitamos un Salvador, que necesitamos su perdón, que hemos hecho mal, y que Jesús es la respuesta a nuestra necesidad. Y después de entrar en la familia, es cuando ya empezamos a crecer como un hijo o una hija. Y crecemos en lo que sabemos de Él, en lo que Él nos enseñe y cómo Él nos guíe. Y aplicamos su palabra a nuestras vidas. Y como sus hijos, Él nos enseña cuando hemos hecho algo mal. De una forma que igual no lo hace igual con alguien que no es hijo o hija. Si eres padre o madre, entiendes esa ilustración. Yo no soy policía del parque cuando bajo al parque con mis hijos. Entonces, yo controlo lo que ellos hacen. Y si hay algo pasando que puede causar daño o peligro para ellos, intervengo. Pero no voy diciendo a todo el mundo que no puedes, no debes, no. Pero Dios nos enseñe. Y yo te animo, si quieres ver más de este tema, te animo a leer Gálatas, especialmente el capítulo 2 y 3, porque habla de que no se trata de la ley, pero la ley es importante porque nos apunta a mirar a Jesús, nos enseñe nuestra necesidad. Pero no ganamos la salvación, ni ganamos el favor, ni Dios tampoco nos ama más si cumplimos con listas. Es algo tan grande y tan precioso reconocer que Dios no nos puede amar más, incluso si me porte bien. Porque como dice en Romanos 5:8, es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él, en ese momento, el más bajo de nuestras vidas, nos amó 100%. En ese momento no podía amarnos más. Entonces, haciendo todo perfecto, si fuera posible, aún no nos amaría más. Eso es un fruto de la gracia de Dios. No lo merecemos. No lo podemos ganar. Y como hemos visto aquí, el primer concilio de los hermanos volvió a proclamar que la salvación viene por la gracia de nuestro Señor. Bendiciones, y que nosotros ya busquemos más lo que significa esa gracia para nosotros y como Dios quiere que vivamos esa gracia en el mundo, en el día a día. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.